Estado. Hola Yasmín, ¿cómo estás? Hola, hola. Muchas gracias por la invitación. Sí, ha sido un largo día, pero acá estamos para cumplir con el compromiso de esta charla que es muy importante para todos nosotros. Pero primero quiero agradecer al intérprete Francisco, que a última hora desde que solicité un favor para que me pudiese interpretar, ya que la intérprete Ruth Araneda, por razones de salud, a toda su familia enferma, entonces están todos contagiados. Así que esperemos que hoy pueda pasar una buena noche y Ruth se pueda mejorar, porque la verdad es que también su principal trabajo es la interpretación, entonces muchas personas solo nos quedamos sin eso. Pero bueno, así que le deseo, lo deseo que se mejore pronto, su familia también, que está enfocado en todo, en cuidarse y mejorarse. Así que nuevamente, gracias Francisco por aceptar a última hora que nos pueda interpretar, estar presente hoy día y no suspender la charla. Me parece. Sí. Bueno, vamos a empezar con la charla de ahora. Yasmín, yo te voy a dejar el espacio para que nos cuentes y nos hables del tema. Ok, muchas gracias. Bien, para los que no me conocen, mi nombre es Yasmín Lorca. Yo soy una persona sorda, ¿ya? Desde pequeña, desde los 3 años, tenía pérdida auditiva, por lo tanto, yo aprendí a hablar con los restos auditivos y ya hace 3 años que tengo el implante coclear porque ya había pasado la etapa sordera profunda. Y quien puede entender mejor lo que significa el tema de ser persona hipoacústica o persona sorda, la verdad es que yo pasé por todas las etapas, desde la pérdida auditiva moderada hasta la pérdida profunda de la audición. Así que conozco de primera mano las dos estrategias que son totalmente diferentes, no Sí, son iguales. Entonces, justamente se originó como un conflicto entre personas sordas, personas hipoacústicas, porque es un derecho, es una empatía, un servicio a caridad. Entonces, no, pero es que las personas hipoacústicas la tienen más fácil que las personas sordas. claro. Entonces, ese me hizo mucho ruido, a ver, no es igual. Entonces, yo no sé, algunos se preguntarán, ¿por qué yo estoy usando voz si no estoy usando señas? Y eso es lo primero que quiero explicar. La verdad es que mi primera lengua es el oralismo. Mi primer idioma es el hablado, el español. ¿Ya? Mi segunda lengua es la lengua de señas. No quiere decir que uno sea más importante que el otro, porque ambos contribuyen a mi persona, ¿verdad? Entonces, como hoy se trataba de la corporación, perdón, el tema acústico, yo no represento hoy a la agrupación de Sordo Marga Marga, la cual yo soy socia. Hoy hablo como Yasmín, como persona. Entonces, yo quiero que sepan que yo manejo los dos idiomas, bilingüe. ¿Se puede hacer? Por supuesto que sí. Simplemente es un tema de decisión de cada uno. Yo trabajo para la comunidad sorda, trabajo para ellos y luchar por los derechos. Entonces también a mí me gustaría explicar qué pasa con los hipoacúsicos. Estamos hablando de que yo ahora tengo 46 años, soy titulada de contador auditor y estoy estudiando Derecho. Este ya es el último año. Entonces, el tema es que yo adquirí ya la cultura oyente como persona hipoacústica. Siempre he manejado a modo experto en la lectura labial. Siempre he tenido este idioma, pero acá lo que es relevante es que cómo nos diferenciamos entre uno y lo otro. Vamos a hacer las diferencias. Es decir, la persona hipoacústica no tiene las mismas necesidades que una persona sorda. Porque una persona hipoacústica, ¿qué es lo que necesita? Me hablen de frente, que me modulen claro, que me puedan explicar en palabras simples.
o bien también me pueden mandar antes todo por escrito para poder leer, hablando en el área educacional. Entonces, una de las cosas más terroríficas que podríamos sufrir las personas hipoacústicas en el ámbito educativo es cuando el profesor se pasea por toda la sala. El profesor se pasea por toda la sala, para nosotros es un caos. Entonces, porque el audífono tiene un alcance 90 grados, 180 grados, y que va a Sí, depender de la pérdida auditiva. Entonces, porque no tiene la misma distancia y alcance una persona pérdida auditiva moderada con una pérdida auditiva severa. Y aún así sí es una tortura. Y hablando socialmente también, porque socialmente no logramos captar las conversaciones de todos. No logramos entender las conversaciones de todos. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces, y ese tema de estar haciendo lectura labial con cada persona que habla, y pensemos en el tono de voz, en su volumen, si modula o no modula. claro, ¿Qué hacemos? Entonces tampoco la tenemos tan fácil, porque la concentración, la atención hacia esas personas o hacia alrededor ya es estresante de igual modo para nosotros. O la tortura cuando nos toca por decir qué, qué. claro. A mí, por ejemplo, me pasa que yo igual, pues quedé sorda a los 30 años, o sea, quedé con el tema de la hipoacusia y yo tengo ya 38. He estado 8 años con todo este camino y pasé por lo mismo porque usé el audífono, que no tuvo la alta ganancia, que al final tuve que optar a implante. Y claramente pasas a dos diferencias muy grandes y que claro, independientemente como sea, nos cuesta mucho poder que la persona que nos está dando una comunicación, poder entenderle, ¿me entiendes? Entonces que claro, tienes mucha razón porque va en el tono de voz, va en la modulación y va la forma como te mira o tú lo miras. Es que eso es, entonces, nosotros como una forma de protegernos, por decirlo así, nosotros tratamos como observamos tanto a los demás que tratamos de copiar, o bien nos canalizamos con el amigo que tenemos más confianza. Entonces, y aquí nos vamos como una especie de sobrevivencia. Entonces, tampoco era muy difícil explicar, pues es que hipoacústico muchas veces nos pasa que esperaba que se conectara mi amigo de Bolivia, Sei, mucho cariño, porque nosotros trabajamos en primera instancia, yo antes de incorporarme a la comunidad sorda, nosotros teníamos una comunidad, pero que se llamaba diversidad auditiva. Claro, En esa diversidad auditiva nos comunicábamos siempre personas acústicas de diferentes países, entonces de Latinoamérica, sí. Porque en inglés no vamos a saber ni cómo escribir el inglés. Entonces, sí, y nos hablábamos mucho, nos contábamos muchas experiencias, anécdotas, voy a contar algunas, a ver con cuáles uno se van identificando, como por ejemplo, tú escuchas lo que te conviene, escuchas lo ah, que quieres. Una frase que yo la tengo etiquetada aquí, la tengo etiquetada. Porque yo decía, ¿cómo nosotros podríamos explicar si ni siquiera nosotros sabíamos cómo explicar por qué le escuchamos a uno, a otro no? Inclusive cuando me hablan a esa distancia, a uno le podía entender clarito que a otros a esta misma distancia no podía entender. Entonces, yo siempre pensé que las personas hablaban muy despacito o muy fuerte. No tengo idea de lo que es la entonación distinta a cada uno. claro. No la sé, pero siempre pensé, o era muy fuerte o muy despacio. Entonces, eso de que te escuchas lo que te conviene, o de repente respondía, ajá, ah, sí. Entonces, respondía, por ejemplo, o si me preguntaban, ¿tú eres alérgica a la penicilina? Ajá, sí.
Y después estaba reclamando porque no me querían poner la penicilina. Entonces, y me quedaba mirando, pero si tú dijiste que era alérgica, yo nunca dije que era alérgica. Y después recapitulé, dije, a ver, tratando de hacer memoria a las palabras que utilizó, entendí que sí. O a veces es tan habitual en el mundo hipoacústico, también es, ¿qué? Y que de repente sí entendiste la pregunta, pero que te sale de manera innata, ¿qué? Y a veces no puedes controlar el decir qué. Entonces, y de repente la persona se frustra, pero uno lo hace sin querer, sin darse cuenta. A mí me pasaba muchas veces eso. Y en el colegio, por ejemplo, no hizo falta, ya yo tengo 46 años, en el año 90 no hacía falta una ley de inclusión, una ley de integración, una ley de derechos, no hacía falta. Yo tuve profesores con una tremenda vocación. Esos profesores, inglés, francés, no entendían ni media palabra la pronunciación. Lo que hacían esos profesores, me escribían cómo se pronunciaban la pipata rojo, ¿verdad? Y con harta paciencia. Y a veces algunos compañeros que captaban también me lo escribían con la pipata roja. Yo como podía las pronunciaba, ¿ya? Pero más pronunciaba cómo se escribía, tal cual, cómo se escribía. Entonces, yo tuve una muy buena experiencia en ese sentido, ¿verdad? Entonces, pero yo tuve muy buenos profesores con mucha vocación y los guardo, los tengo con mucho recuerdo y cosas que he aprendido y sirven hoy en día. Entonces, y eso se hay otros chascarritos o de repente, ¡ay, qué paz, qué tranquilidad! ¿No? Ya iba en la calle ya. ¡Ay, que había estado un rato con tanta bulla! De repente me di cuenta que no tenía puesto los audífonos y ya estaba en la calle, en pleno centro de Viña del Mar, y pego un grito, pero así. Y viene persona alrededor al lado mío, yo tenía como 18 años, todavía no salía de cuarto medio, pensando que me había pasado algo porque estaba con el ataque. No sabía andar en la calle sin audífono. Entonces, también porque yo era única en el mundo, era única en el mundo, pero única en el mundo de mi entorno. No tenía personas sordas, no había más personas con pérdida auditiva, era yo y era yo sola. Entonces, por eso, y así podemos, mundo hipoacústico, podemos decir muchas cosas. Ya después, a medida que vamos perdiendo más la audición, ya vamos requiriendo de más ayuda. Vamos pidiendo que por favor nos escriban las palabras complicadas, lo que no podemos entender, y después ya vamos usando las señas. Todavía creemos que escuchamos, pero solamente está trabajando tu memoria auditiva. Claro. Pero no estás escuchando en realidad. Y eso a mí me pasó, me costó meses. Yo por suerte fui con mi hija al otorrino, porque me costó meses entender, pero ¿cómo si yo sé que escucho? No, Yasmín, tú no escuchas, lo que está trabajando es tu memoria auditiva. ¿Cómo voy a trabajar la memoria auditiva? Pero si yo sé que escucho. Entonces, yo estaba en primer año de Derecho, 2019. Para mí era chino mandarín, pues claro, porque ya no había memoria auditiva de las palabras de lo que hablaban. Así que ahí comenzamos con la travesía y la decisión, y ahí llevaba como 2 años ya participando en la comunidad sorda y me faltaba mucho para aprender sobre todo lo que era la identidad y cultura sorda. Pero lograba entender las diferencias entre el mundo hipoacústico y el mundo sordo. El tema es que justamente que viene con la pregunta, explicando y aclarando eso, cómo nos sentimos uno y lo otro. Entonces, yo les pregunto a ustedes, si las personas hipoacústicas y las personas sordas son iguales, tenemos las mismas experiencias, tenemos las mismas barreras, tenemos los mismos derechos. Oh, algunos dijeron que no. Igual, son preguntas fuertes. Y la empatía tiene que ser más para la persona sorda o más para el mundo hipoacústico o iguales.
¿Alguien de los chicos que están conectados tienen la respuesta de las preguntas que está diciendo Yasmín? ¿O que quieren dar alguna orientación? En el chat dicen que Jocelyn dice, yo creo que no. La Pati dice, creo que no. La Carito recién estaba ahí, la Carito Vidal. Sí, Hola, aquí Carito, estoy. ¿cómo estás? Hola. Buenas noches. Solamente quiero, bueno, escuché a Yasmín con respecto a todo lo que ella ha dicho en cuanto a la hipoacusia y a la sordera profunda. Generalmente el hipoacúsico y la persona sorda tienen una inestabilidad totalmente diferente, porque los sordos en comunidad sorda generalmente siempre van a utilizar la lengua de señas. Claro, Y mientras el hipoacúsico siempre, como no tenía, bueno, no siempre, algunos no tienen participación en la comunidad sorda, se genera el momento de solamente modular, modular, modular. El tema cuando entran a la comunidad sorda, los sordos como que sienten no como un rechazo, sino como una empatía diferente, pero aceptan al hipoacúsico, siendo en esa trayectoria en donde la persona sorda dice, oye, pero si tú eres hipoacúsico también puedes aprender lengua de señas. Pero el hipoacúsico está tan acostumbrado en el colegio, en el trabajo, en la universidad, solamente a modular, no a tener lengua de señas. claro. Entonces yo, por mi experiencia, yo llevo casi 33 años como intérprete de la lengua de señas y he visto muchísimos sordos que en la generalización donde dice, oye, ya, pues tú aprendes lengua de señas, pero uno hay que decirle que, momento, él recién está entrando, él recién está conectándose, él recién está empatizando para poder aprender lengua de señas. Entonces la comunidad sorda, pucha, ¿y por qué tú aprendiste así? ¿Por qué tú aprendiste así? ¿Y por qué la cosa así y la cosa así? Es que, claro, obviamente el sordo siempre creció con la lengua de señas, siempre se manifestó en cuanto a la oportunidad de decir, oye, yo soy sordo y yo lo único que tengo es la lengua de señas. Sí, así es, justamente. Yo también tengo un primo que también es hipoacúsico, que también tiene trasplante coclear. Sí. Eh, Eso él, es, perdón, desde, Carolina, justamente perdón, eso es sí lo que iba a explicar ahora, pero ya, ya nos vamos al derecho y a la empatía. Justamente me perfecto, adelantaste, pero para allá voy. ya, Allá voy. ya, ok, Gracias, Carolina. listo, Sí. gracias. Sí, lo que decía Carolina efectivamente es así, pero ¿cómo vamos viendo la diferencia? Porque sí, efectivamente, primero, porque el mundo entre acústicos y sordos, el nivel de audición ya es diferente, Sí, ¿cierto? Leve, moderado, severo, profundo. Sordo, profundo. No hay más, ¿verdad? Ahora, todo va a depender cómo ha sido su trayectoria, desde el momento que adquirieron la pérdida y cuáles fueron sus herramientas. Después viene cómo usan la audición. Sordo y acústico aprende a hablar con los restos auditivos que tiene. Personas sordas nos obligan a hablar, modular, pero principalmente su lengua de señas. Esa es su base fundamental, su principio, porque es parte de su identidad y su cultura. Se desarrolla, no la adquieren, otros la adquieren cuando participan dentro de la comunidad sorda. Después de eso, ¿verdad? ¿Cómo nos relacionamos? Que justamente decía Carolina, ya, pero en su cultura y comunidad, ¿para dónde va? El mundo sordo, y sé que tenerlo súper claro, el mundo sordo tiene claro cuál es su cultura y su identidad. Hay una pertenencia. El mundo hipoacústico, ¿dónde estamos? Al medio,
Somos como los forasteros, los extranjeros, somos, porque el mundo oyente, el mundo sordo y nosotros caemos al medio. ¿Cuál es nuestra identidad? Y ahí se nos genera un conflicto. ¿Cómo nos definimos? Entonces, mi sugerencia, tómelo como una nacionalidad. Personas tienen derecho a obtener doble nacionalidad. Nosotros, ¿por qué no podemos obtener doble? Relacionarnos con ambos mundos. Y nosotros nos adaptamos a ambos mundos. Podemos hacer. Tratemos que la vida sea más simple. No dejemos, en los hipoacúsicos, no dejen que los obliguen a definirse. Eso tiene que ser una decisión personal propia. Pero mientras tanto, tienen que aprender a comunicarse a ambos mundos, si así lo desean. Y si no, no pasa nada. No es obligación y no hay una discriminación. Yo eso quiero que lo tengan súper claro. No es discriminación, no pasa nada. Ustedes como hipoacúsicos pueden escoger dónde quieren estar, ¿verdad? Entonces, eso hay que tenerlo súper claro. Las experiencias, algunos ya lo sabemos, lo comentó Carolina, que lo dijo de una manera muy resumida, y eso está súper bien porque era algo similar que iba a decir. En cuanto a experiencia, sí, es muy notoria. Persona sorda en el mundo laboral, educacional, judicial, intérprete de lengua de señas. Personas hipoacústicas, solicitamos transcripción, transpost, las respuestas escritas, lectura labial, hablar de frente. ¿Se dan cuenta? Son dos herramientas diferentes. Entonces, y aquí es cuando nosotros vamos, decimos, ya, como teniendo claro este enfoque, la forma de comunicarse, la forma de la accesibilidad, las diferencias entre uno y lo otro, nosotros ya podríamos decir, ¿cómo aplicamos esa estrategia comunicativa, por ejemplo, en el mundo sordo, el mundo hipoacústico? Porque nosotros podríamos recibir quejas, por ejemplo, en el mundo hipoacústico. Yo estoy segura, yo no estoy en el grupo hipoacústico, pero tengo la experiencia en primera línea. Yo lo veo súper difícil que en el WhatsApp de los hipoacústicos se esté mandando audio. Claro. No creo que se estén mandando audio, a menos que se manden audio porque algunos tienen reto auditivo y luego uno lo traspasa a transcripción. Puede ser. Pero, por ejemplo, yo uso transcripción sí, porque como yo estudio derecho, los compañeros a veces mandan audio y de repente se les olvida, o a veces a ellos se les hace súper difícil explicarlo por escrito en WhatsApp. Entonces ellos en sí mandan audio. Entonces, después ustedes mandan por escrito. Y ahí hay una empatía natural entre ustedes. Pero ¿qué pasa cuando nos llega una persona sorda al grupo mundo hipoacústico? Y yo me pregunto, ¿qué hace la persona sorda en el mundo hipoacústico? Si el mundo hipoacústico no tiene las herramientas para atender a la persona sorda. Es que tu obligación, tú tienes que tener. Momento. ¿Obligación? No es obligación. Aquí hay una identidad propia, distinta. Si nosotros queremos pertenecer a la comunidad sorda, tenemos claro que la comunidad sorda, la base fundamental, es saber lengua de señas o el compromiso a aprender a hablar en lengua de señas. Y hay que hacer un esfuerzo. Y las personas sordas también tienen que hacer un esfuerzo porque está recién entrando, como decía Carolina. Entonces, hay que hacer un esfuerzo. Hay que enseñarle la cultura, hay que enseñarle la identidad, hay que enseñarle señas. Imagínense que para llegar a ser intérprete, 7 años, pero 7 años, si es estudiante, está siempre en contacto con las personas sordas, para que sea un buen intérprete. Y aprender de todo. Entonces, ¿cómo esperamos que una persona hipoacústica lo vaya a aprender en 2 meses, en 3 meses? Es imposible. Nosotros también decimos, oye, pero a usted les faltamos. Cuando hablamos, eso es lo que es empatía.
Pero cuando nosotros hablamos desde la perspectiva del derecho, nosotros debemos exigir y asegurar que se nos cumplan nuestros derechos. ¿Cuáles serían los derechos para el mundo hipoacústico? Que exista una transcripción subtitulada, Sí, ¿verdad? Por ejemplo, cuando escuchamos la cuenta pública del gobierno, no hay transcripción. No, pero la televisión viene con una transcriptora y usted tiene que activarlo, pero la transcripción, sí, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos los hipacúsicos? Nos tenemos que acercar bastante, a ver si captamos o no captamos, y las palabras, al final, a mí me pasaba, al final yo me frustraba y esperaba que después publicaran por las redes sociales lo que habló el presidente. Así que no me caliento la cabeza, así de simple. Pero sí, me hubiera gustado que existiera, pero en ese tiempo no había nada relacionado con el tema hipacústico, de agrupación ni nada. Solamente existía la agrupación de sordos. Entonces, eso, sí, entonces la persona sorda asegura el derecho del servicio del intérprete de lengua de señas. Y ahí es donde tenemos que tener cierto grado de empatía. ¿Por qué? Porque si estamos frente a una institución pública que depende del gobierno, inclusive empresas privadas, debemos exigir el servicio de intérprete de lengua de señas. Y ahora, como la ley 20.422 incorporó el concepto, la definición de lo que significa la pérdida auditiva, ¿por qué no podemos pedir el subtitulado? ¿Por qué no podemos pedir que en la universidad, en el trabajo, entre los otros, se nos entreguen ciertas adecuaciones que necesitamos? Es que no se puede. ¿Quién dijo que no se puede? Sí se puede. Está en la ley 20.422. Está el concepto de la definición de pérdida auditiva. ¿Vale? La persona con pérdida auditiva está esa definición. Y eso, ustedes como hipacústicos deben empoderarse de ese artículo, porque está. No sé, y ahí uno dice ya, pero ¿qué pasa cuando nos reunimos? Personas hipacústicas, personas sordas. Entonces, si yo voy a pertenecer a un grupo que es hipacústico, yo sé que ello es todo oral y escrito. Lo tengo súper claro. No tengo problema. Claro, porque yo tengo implantes, los puedo entender. Pero si yo me voy al mundo sordo, tengo de señas. Pero ¿qué pasa con el mundo sordo si se va para allá? Entonces, me pelea ahí en ese sentido. Entonces, justamente Graciela, que se nos conectó, también participaba en el grupo de la diversidad auditiva y aprendimos muchísimo. Tuvimos un grupo de WhatsApp, páginas de diferentes horarios, diferentes experiencias, diferentes leyes, diferentes herramientas, pero nos apoyamos mucho. En ese grupo fueron más de 3 años. Entonces, en ese sentido, entonces uno dice ya, pero ¿cómo lo logramos? Por ejemplo, tener empatía. ¿Pero qué significa tener empatía? ¿Cómo nosotros nos modificamos? ¿Cómo nosotros adaptamos ese tener empatía? Nosotros debemos evitar, que esto es lo fundamental. Por ejemplo, yo a Karen la conozco más, ¿ya? Y Karen primero, yo tenía ya la pérdida profunda, ¿ya? Y Karen tenía empatía hacia mí porque Karen estaba aprendiendo lengua de señas. Entonces, ahora Karen ya está sufriendo alguna pérdida, tinnitus, ¿verdad? Y yo le podría decir, y Karen me cuenta su historia, cómo le afectó a ella. Y uno podría decir, pero si no es para tanto, si igual escucháis harto. Cometemos ese error, no lo hagamos. Entonces, yo podría decir, pero si pero a mí también me pasa lo mismo, yo cuando me saco el audífono me quedan como los sonidos dando vuelta y no es lo mismo, no estamos siendo empáticos.
no estamos teniendo empatía porque ella me está contando su historia, cómo a ella la afectó, cómo lo está pasando, cómo lo está sobreviviendo, que va a un médico, otro médico, si funciona o no funciona esta terapia, si resulta o no, si la ayuda o no, y la parte psicológica, la parte comunicacional con la familia, con su entorno, y es todo un cambio. Y pasa lo mismo con todos los psicólogos de diferentes grados de pérdida. No opaquemos al otro contando nuestra historia. Yo también lo he pasado y lo he hecho. Después empecé a pensar y me di cuenta que estaba siendo egoísta, pero eso no estaba siendo empática. Entonces, también en el lenguaje claro, tratemos de usar, bueno, mira, sabes que esta persona es muy culta y usa términos muy difíciles, ¿por qué no empatizamos y decimos voy a cambiar los términos? Me van a entender igual, pero no se va a perder el foco de la historia, ¿verdad? Entonces, pero eso no significa, pero es que yo tengo mis términos y yo hablo así, o sea que tengo que hablar en términos más simples, ¿significa que tiene un bajo nivel cognitivo? No, no. Eso ya es discriminación, son prejuicios, porque significa que yo estoy pensando que ella no tiene la capacidad para pensar. No es eso, solo estamos pidiendo que sea accesible en los términos que utiliza, sin perder el principio de lo que está hablando el tema. No es más que eso. ¿Ya? Entonces, y también cómo adaptamos los medios de comunicación. Como ya lo explicamos un rato, los subtítulos, intérprete de lengua de señas, lo que se ajuste a la necesidad de cada persona. No podemos hablar solamente, yo lo he escuchado mucho y lo he visto también en señas, igual fue un poco ofensivo para mí. Decían, pero si ellos fácil porque ellos lo pueden leer, no necesitan más, nosotros necesitamos señas. Entonces yo empiezo la rebobinación, cuando tenía la pérdida auditiva moderada, ya no tienen idea de lo difícil que es concentrarse en escuchar y entender tu entorno. Créanme que en mi caso, yo me volví una persona súper seria por lo mismo, pero sin darme cuenta, por un tema de actitud de la vida cotidiana, ¿verdad? Porque pasábamos concentrados de todo y nos reíamos porque copiábamos nomás, que no captábamos el chiste, ¿ya? Entonces nosotros copiábamos eso. Entonces, al final, uno terminaba agotado. De verdad que se termina agotado, entonces no podemos pensar, menospreciar o decir, pero que sí pueden escuchar, tienen resto auditivo. No, porque de verdad cansa y agota. Nos agotamos y es mucho lo que nos agotamos. Porque pasa igual, por ejemplo, en las familias. Porque las familias muchas veces, mira, a mí lo que me pasó fue que, claro, yo me operé, me puse el implante, pero todos piensan, y no solamente en la familia, en lo laboral, ella se operó, ella ya se sanó, ¿me entendí? Entonces no se dan, no piensan de que uno, o sea, a lo mejor como no conocen, no ven más allá, pero te dicen como, sí, ella tiene el implante, ella va a oír. Y no es así, pues. Yo, por ejemplo, yo me operé igual el 2022. Sí, el 2022 me operé. El 19 de mayo del 2022. Y hasta el día de hoy todavía sigo en terapia. Por lo mismo. Fonoaudiológica con lo mismo, con la fono y todo, porque me ha costado y mucho. El otro día, hace unos par de días atrás, me hizo una terapia y de texto. Ella me leía un texto súper largo de una historia y entendí la mitad. Entonces, nos cuesta mucho comprender, el entender, como decías tú, la persona cuando te modula o cómo es su timbre de voz,
Entonces no es fácil y agota demasiado. No sé si a ti te pasa lo mismo o a varios de acá. Hay una chica que quiere hablar hace rato, está levantando la mano. Sí, disculpen chicos, es que como la Yasmín se le pegó la cámara, creo, porque no se le nota. Sí, algo caché que se le pegó la... Sí. Mientras Le pegó. tanto, voy a darle la palabra a la Carolina Vidal. Hola, Sí, Carito. bueno, con lo que la chica que está ahí, perdón, no la quiero pasar a llevar porque ella hace rato que está levantando la mano y quiere decir algo. Yasmín, Entonces, para darle el pase a tenemos ella, que a la Marista Morales. sí, la Marisa Morales, porque ella estaba antes que yo. Le doy el pase a ella primero. Hola, buenas noches, ¿cómo están ustedes? ¿Bien? Bien. Bueno, algunos me conocen a mí, mi nombre es señora Marisa, yo soy de Ciudad de Talca, soy una persona sonda media con identidad propia de la cultura sonda, porque mis padres eran sondos, ¿ya? Miren, no es por... A ver, ¿cómo le explico? No es por... Parece que se le pegó la cámara. Y se le fue la señal. no, hola, no, Sí, ahora te vemos. mire, lo que pasa es que cada uno de las personas hipacúsicas que están nombrados oralmente, bueno, es su decisión de escoger su identidad, ¿ya? Pero yo soy no soy esa persona que estoy en un partidario que las personas solas medias debemos ser mediadores entre ambos mundos, tanto en la cultura sonda como los oyentes, porque necesitamos igual todo mundo al final, no hipocústico, ¿sí o no? ¿Cierto? Pero también va a depender de su decisión, de su identidad, ¿ya? Por ejemplo, yo me siento más cómoda con mi cultura sonda porque es la costumbre, ¿ya? Pero también, lamentablemente, en lo social, es muy discriminativo hacia la persona sorda, ¿ya? La persona sorda no se le nota, ¿cierto? Entonces, a ver, es como, por ejemplo, a ver, como le explico, es como no son personas, entre comillas, problema intelectual, autista, no se les nota. ¿Se entiende? Entonces las personas sordas siempre quedan atrás. Entonces, también yo sé que los músicos igual tienen como miedo, ¿me entiendes? Nos aceptan como personas sordas, porque, por ejemplo, si nos sacamos el audífono, somos sordos, ¿cierto? Si nos ponemos el audífono, no somos ni allá ni para acá, ¿cierto? Entonces somos mediadores, es decir, pero también va a depender de su decisión, de cómo se sienten, ¿Se entiende? Por ejemplo, ya, yo me siento un mundo bilingüe, ¿ya? Sonda bilingüe, ¿ya? Por ejemplo, hay personas sordas profundas, pero tienen cultura bilingüe. ¿Por qué? Porque tiene habilidad del español, tiene habilidad de leer del labial, porque claro, porque también el esfuerzo de la familia oyente. Entonces, eso es la costumbre del bilingüe, de ser sordo bilingüe. Entonces, también es como se les llama como mediadores. ¿Se entiende?
tanto como el nivel de la audición como los hipocúsicos. Porque al final todos somos sordos. Al final, ¿cierto? Sacando los audífonos ya somos sordos. ¿Sí o no? Igual necesitamos, bueno, también va a depender de cada persona hipocúsica. Va a depender. Se respeta. ¿Ya? Por eso es importante, en mi opinión, yo pienso, como persona sorda, media, hipocúsica, yo ya estoy perdiendo la audición. Lo que hago yo, aprovechar todo. Por ejemplo, pongo el audífono a todo chancho, no sé a qué nivel, aprovecho, por ejemplo, escuchar la música, ya sea en cualquier idioma, aprovecho de todo, porque no sabemos, mañana pierdo total la audición, y por ejemplo ya, si extraño, si echo de menos el hilo de los oídos, ya, me pongo el implante, ok, pero ¿qué pasa si falla? ¿Qué pasa si hay un daño ahí? Entonces es difícil recuperar. Entonces, por eso siempre hay que ver en todas las opciones. Siempre. Yo digo personas sordas medias entre los dos mundos, porque primero fue mi cultura sorda. Después transición o a la fuerza aprender el español. ¿Se entiende? Pero igual me sirvió porque, por ejemplo, también me sirvió como para desenvolverme. Porque igual, a pesar como persona sorda media, igual los mundos oyentes igual me discriminan. ¿Sí o no? Disculpa, Mari. Yo quería saber igual, y todos queremos saber más o menos qué opina la Yasmín referente a lo que está diciendo la Marisa. Sí, mira, yo sé que Carolina está esperando la pregunta, pero déjenme terminar con la parte de derecho, sí. ¿ya? Para que no perdamos el foco. Yo sé que todos tenemos mucha historia que contar, sí. Y la verdad es que también, Carolina, usted sabe el rebel derecho como coda, ¿verdad? Igual que mi esposo también es coda, hay muchas historias que contar, pero lo que yo quiero es que no perdamos el foco porque quiero que se entienda claro la empatía y el derecho. Nosotros nos quedamos con la empatía, ¿ya? Para que vayan anotando las preguntas o las van haciendo en el chat y vamos a ir respondiendo. Pero voy a responder a lo que comenta Carla con respecto a la opinión de Marisa, ¿ya? Marisa, por lo que ella comentaba, que ella tiene una experiencia, pues que sus padres son sordos, ¿verdad? Entonces ella tiene una historia de vivencia muy distinta, pero que ha sabido sobrellevarla para ambos mundos, así como decía ella, que ella aprendió lo que más pudo de sonido porque no sabe qué va a pasar después, porque inclusive sí, ese es el pensamiento que había antiguamente de los médicos, sí, antes de que integración, se incorpore la lengua de señas a nivel educativo, antes de ese era el enfoque rehabilitador de los médicos, sí, porque si yo a ustedes les muestro la audiometría, a cualquier estudiante de fonoaudiología, lo primero que va, yo les pregunto, oye, ¿sabes que esa persona, tú crees que puede hablar súper bien? No, me dice que eso es imposible. ¿A qué edad perdió la audición? Mira, te lo resumo, a los 3 años perdió la audición, desde la moderada, escuchó un solo oído, y ha ido perdiéndolo gradualmente hasta llegar a profundo. No, no creo. Puede que hable sí, más o menos, pero es que así que hable como al español, no creo. Y yo como, esa es mi audiometría. ¿Qué? Es mi audiometría. A mí me enseñaron a escuchar y a hablar con los retos auditivos que yo tenía. Pero nada es mágico. Igual como el concurso de belleza. ¿Qué tienen que hacer todas las candidatas para ganar un concurso de belleza? Sufren. No, mentira, si ya vienen listas, ya.
Pero ¿cómo Pasa llegar a una etapas, po. hiperactividad? Que vamos sacando las cejas, que la cera de depilación, que hacer ejercicio, que el resto de las comidas. O sea, ¿no es solo un sacrificio? Las personas psicosas, sí, también, porque teníamos que aprender a modular, a hablar, distinguir los sonidos, lo que podíamos distinguir. Y habla, y todos los días lectura, 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 habla, 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 escribe, escribe, escribe. ¿Y eso acaso no es un sacrificio? No es un tanto agotador para nosotros, inclusive tratar de modular, pronunciar palabras que no logramos entender por su complejidad de las consonantes, los vocablos. Claro, entonces Marisa tiene una ventaja enorme. Ella se puede desenvolver súper bien en los dos mundos y puede explicar, puede ayudar a otros, puede motivar a otros. Perfectamente ella puede ser una líder motivadora. Porque sí, las personas psicoacústicas en algún momento en su vida sí también tienen su ¿cómo se llama? Toque de fondo. También hay una caída de esa. No normalicemos, yo soy valiente, yo pude. No lo normalicemos. Porque sí, tocamos fondo, sí. Nos cansamos, sí. Sí. Queremos mandar a todo el mundo, sí. No queremos escuchar más, sí. Nos rebelamos, sí. ¿Odiamos la frase escucha lo que te conviene? Sí. Y Sí. por ahí sí está. Sí. Hay un blog de escucha lo que te conviene, podríamos decir muchas cosas. Él el respaldo total de que no entiende a las mujeres. Claro, porque no escucha el tono de voz de las mujeres, no las entiende. Entonces, sí, tenemos un lado negro, tenemos un momento, sí. Lo importante es qué hacemos frente a eso, qué actitud tomamos, qué decisión tomamos. Tal como lo decía la Marisa, sí. Ahora, ahí está, se dice él, el autor de blog, sí, escucha lo que te conviene, ¿verdad? Pero ¿quién no odia esa frase? No sé, no es algo agradable. A uno dicen ahí, yo soy sordopillo, ¿quién no la hemos, cuántas veces no la hemos escuchado? Entonces, y es ahí donde se requería la empatía. Pero como nosotros lo explicamos, les voy a dar un paréntesis. Todas las personas psicosas, lo que tienen que saber, primero, que el audífono tiene que ser adecuado para ustedes. No debe doler la cabeza. Ojo, no es que tienen que acostumbrarse. No, no es el dolor de cabeza que moleste escuchar, como algunos les venden por ahí. No. Lo que puede ser incómodo, tal vez, es porque quizás no hemos escuchado los sonidos agudos. Eso sí nos va a molestar. Lo que tenemos que pedir es la calibración para que ese sonido sea más suave. Porque tenemos que adaptarnos a entender ese sonido que nunca hemos escuchado o distinguido. Eso es lo primero. Si ustedes están sufriendo eso, no es el audífono adecuado. Y fíjense que sea audífono y no un amplificador. Y ahí hay que tener mucho cuidado. Yo soy un catador de vino, yo soy catadora de audífonos. Entonces, los audífonos tienen su alcance, tienen sus categorías, tienen los tipos. Entonces, yo tengo que saber, primero, conocer mi audiometría. ¿Cuáles son las consonantes que yo escucho? ¿Cuáles son las consonantes que discrimino? ¿Cuáles son los ruidos que detecto? ¿Y cuáles son los ruidos que no conozco? Y cuando ustedes se adaptan a ese audífono nuevo, recuerden que sin el audífono no escuchamos todo, algunos nada. Cuando ustedes se pongan el audífono, aprendan a usar el audífono. Cuando digo aprender a usar el audífono, mantención, calibración, cuidado y aprender a conocer los sonidos que detecta su audífono. Es un trabajo gigante, sí. También detectar mi voz. Entonces, eso es lo primordial del audífono. Controles una vez al año.
¿quién no va al control una vez al año a todos los que aquí están presentes usando audífonos? Me imagino que varios, pero tienen que hacerse control una vez al año, porque la pérdida es progresiva, a menos que uno tenga una pérdida estable, ¿ya? Cosa que somos muy pocos, pero tienen que hacerse esa calibración. Entonces, y pedir que le aumenten el alcance del sonido para que puedan conocer más sonido, puedan escuchar más. Siempre, ¿hacia qué distancia? Si yo uso un solo audífono, yo siempre tengo que avisar a las personas, pónganse para este ladito. Si yo uso dos, a lo mejor me puedo ir así, pero tienen que medir su alcance. Cuando hablo de alcance me refiero hacia la distancia, qué tanto yo puedo detectar, ¿ya? También trabaja en la memoria auditiva. Eso, persona hipoacústica, es ley. Debes saberlo. Es ley. Entonces, estos son los pasos que tienen que tener. Palabras que no entienda, pídele que le repitan, no la frase completa, las palabras que entiendan. Entonces, y eso también nosotros educamos y generamos empatía, porque no es lo mismo que, como le decía al principio, ¿qué? Tienen que repetir todo de nuevo. ¿Qué? Y ya lo empezamos a poner nervioso y por dentro estamos como empezando a sudar. ¿Por qué me lo van a explicar por tercera, cuarta, quinta vez si necesito entender y no entiendo? Entonces, mejor preguntémosle qué palabra no estoy entendiendo. O pídale que le escriban la palabra que no está entendiendo. Es lo mismo que cuando yo estudiaba, cuando estaba en la básica, yo a profesores al dictado, era muy famoso, ya al dictado. Yo escribía las palabras que sí las entendía y dejaba un espacio en blanco porque aquí me faltó una palabra. Y por más o menos al azar adivinanza, ya sabía lo que se trataba el contexto. Entonces, nosotros para poder pedir empatía tenemos que generar conocimiento. Tenemos que entendernos nosotros primero. Porque si nosotros no nos entendemos, no conocemos, no manejamos el lenguaje en cuanto a la pérdida auditiva, como hipoacústico, no vamos a poder generar una empatía. Vamos a generar eso de, pero es que yo soy hipoacústica, es que tú, vamos a generar esa especie como derecho. Y ahí es donde está mal aplicado el derecho. Porque nosotros tenemos que primero generar empatía. ¿Cuáles son las herramientas que yo necesito? Entonces, las personas de su alrededor se van a acostumbrar a escribirle solamente las palabras que usted no entendió. Mira, una cosa súper fácil y práctico. Esto es súper chiquitito. Con un lapicito uno puede escribir aquí la palabra que no entendió y eso me lo voy a llevar en la cartera, por si acaso. Sirve, práctico y sencillo. Con naturalidad lo podemos resolver. Y así nosotros vamos educando a las personas y vamos generando empatía de manera natural. Y nos vamos dejando de ser una carga. Porque no estamos pidiendo que nos expliquen la frase completa, solamente las palabras que no entendimos. Eso es por el lado del mundo hipoacústico. Y del mundo sordo es súper fácil exigir. Ya, pero espérenme, calmen. ¿Cómo generamos la empatía uno como mundo sordo? Está difícil ahí, ¿cierto? Mundo hipoacústico es más sencillo porque... Pero el mundo sordo, ¿cómo nosotros generamos esa empatía? Yo soy sorda y yo... No sé. He visto personas sordas así, como una orden, un derecho, y eso no es así. Y hay algo que yo aprendí de mis suegros, largaron, fallecieron, me enseñaron muchísimo, autonomía. O sea, la autonomía, ¿qué es?
En esos años no había intérprete. Hablemos de los años, mi suegro falleció hace 3 años, a los 82 años. Hablemos en el año 1970. No había intérprete acá en Chile. Estaban los codas, pero que nadie sabía qué era la figura del coda. El hijo solamente por cumplir su función como hijo, comunicarse, aprender señas. Pero no sabían que se llamaban codas. ¿Verdad? El año 1970, estamos hablando, ¿ya? A mí lo que mi suegra me enseñaba era que cuando iba al consultorio, de hecho a mí me acompañó porque yo nunca iba sola al consultorio cuando nació mi primera hija, pero también me enseñó, cuando ellos iban al consultorio, ¿cómo lo hacían para pedir todo eso, la hora médica, la leche, los controles? ¿Cómo lo hacían? Si eran sordos profundos en lengua de señas. Ellos siempre, mi suegro, desde la casa ya tenían escritas todas las posibles preguntas. Y este papelito lo mostraban allá. Y mi suegro generaba esa empatía de decir esta primera, pero él lo decía en señas primero, pero señalando la pregunta. Entonces los enfermeros, los médicos que estaban ahí, ya se iban aprendiendo las señas. Había señas que la vacuna, la caja de leche, el control, la enfermera, el médico se lo memorizaban porque era algo súper sencillo, práctico. Después pregunta 2, pregunta 3, lo mismo. Después, terminada la consulta, la atención, lo que fuera, le explicaban entre modulación, pero igual le escribían. Entonces, y él también daba la seña. ¿Se da cuenta? Entonces, esa explicación clara generaba esa empatía. Créanme que sí funciona, porque él, las veces que iba, cuando iba mi suegra, ellos ya sabían todo. Y siempre era, espérese. O a veces les llamaban porque no, el jefe idiota, ¿verdad? La seña. Entonces, sí. Entonces yo también aprendí que en vez de, así, mandón, entonces yo hacía esa, ¿por qué no generamos empatía? ¿Por qué a lo mejor no le enseñamos cómo yo me comunico? Así hay un trabajo de 50 y 50. Eso es generar empatía, porque no podemos obligar a la otra persona a que tenga empatía. Es un derecho de él como persona, como decida ser, y no es discriminatorio. Ojo, no es discriminatorio, porque él podría decir perfectamente, ¿por qué yo tengo que hablar si yo no me quiero comunicar con él? Pero ¿por qué yo tengo que ir a la comunidad sorda si yo no quiero comunicarme con la comunidad sorda? O si yo no quiero tener contacto con la comunidad sorda, es mi decisión. Pero no significa discriminación. Lo mismo pasa con la persona sorda. Pero ¿por qué yo me tengo que quedar encerrado acá en la comunidad sorda si yo me quiero comunicar también con el mundo oyente? Yo quiero tener amigos hipoacústicos, quiero aprender de ellos también. Yo quiero que me expliquen palabras que yo no sé, porque no tengo toda la información en lengua de señas. Recuerden que estamos en Chile. Y en Chile nos faltan años de luz para que se cumpla 100%, que en todas las instituciones tengamos intérprete de lengua de señas. Entonces tenemos que trabajar la empatía, ¿verdad? Porque la empatía puede mucho más que el derecho. De ahí le voy a explicar por qué. Entonces, amo mundo son necesidades específicas, caso a caso, y cada uno enseña, visibiliza y muestra lo que necesita para uno poder comunicarse y cumplir con su derecho a la comunicación, a la información de manera accesible en que uno lo pueda entender. Eso es mucho más rápido y es mucho más práctico. Y ahora nos vamos a ir al derecho. De ahí viene la parte más difícil.
Traté de reducirlo en 5 puntos. El derecho, lo que tenemos hoy por ley, que hay mucho, garantizar el acceso a la igualdad. ¿Cómo la exigimos? ¿Cómo la pedimos? ¿Cómo la solicitamos? ¿Cómo aseguramos que las personas sordas tengan un intérprete de lengua de señas? Sabemos que es una pelea infernal. Si estamos solos, no tenemos intérprete. Pero si estamos detrás de una agrupación y esa agrupación se une con otras agrupaciones para hacer fuerza, vamos a lograr un intérprete de lengua de señas y saber pedirlo. Con el respaldo de la ley, saber qué ley utilizar y cómo lo utiliza. Pero el mundo hipoacústico no necesita un intérprete. Pero el mundo hipoacústico sí necesita audífonos. Algunos necesitan implantes si es que es su decisión. Necesitamos servicios de transporte, ya sea en la justicia, en la educación, inclusive tal vez en la salud. Yo aquí en mi celular manejo con 2 tipos de transcripción, ¿verdad? Ustedes verán que aquí yo tengo una transcripción instantánea, ¿ya? Y yo lo activo, ¿ya? Y me va a comenzar a transcribir todo lo que yo estoy hablando. Entonces no pierdo la información, ¿ya? También he visto en reuniones con hipoacústico en Santiago, ISOR, en Providencia. Para mí fue un orgullo muy grande conocerlo, una experiencia muy bonita. Había una persona, oyente, que era fonoaudiólogo, pusieron un data, y él iba transcribiendo lo que las personas hablaban. Entonces, y así, todo ahí, la transcripción gigante, y todo se iba leyendo y la información no se perdía. Entonces, ahí por ahí se dice transcripción. Me parece que el Google Meet tiene transcripción en español. Tienen que activar la transcripción ahí. Sí, sí se activa. En el Google Meet acá se activa bajito. Sí, no sé si se pudo activar. Entonces, ahí se fijan, tenemos esa igualdad que la tenemos que pedir, pero en Chile la tenemos que pelear. Porque la pedimos y eso puede quedar al olvido. Por eso tenemos que pelearla en todo sentido y en todo ámbito. ¿Se da cuenta? Eso se demora más. Podemos pedirlo. ¿Todos juntos? Sí. Pero ¿qué hacemos en la vida cotidiana? Tenemos que trabajar la empatía. Tenemos que educar, sensibilizar. Porque eso va a ser más rápido que el derecho. Porque si mientras tanto se está trabajando ahí, mientras tanto nosotros estamos trabajando la empatía. Cumplimiento de normativa. Lo mismo. ¿A cuántos de ustedes se les cumple su derecho normativo? Por ejemplo, el derecho al implante coclear. Normalmente en un año, por regla general. Pero pasó la pandemia, un montón de obstáculos y la lista de espera se amplió. A mí me pasó eso en pandemia. Yo estaba lista. Yo esperé como 3 años, por lo menos. Yo estaba lista. A mí me iban a operar en 2019. Sí, a mí igual. Por ahí 2019. A mí igual. Maldita pandemia. Entonces, claro, pero bueno, se dan cuenta, son cosas, pero son factores que no se puede controlar. No es porque no quieran cumplir con la normativa, el derecho a un implante. Es simplemente un factor externo que no podíamos controlar, la pandemia. Senadis, por ejemplo, lamentablemente para adquirir esas ayudas técnicas por postulación. Yo, por ejemplo, estudio Derecho, no pude pedir yo solicité en realidad solicité una tablet para utilizarlo exclusivamente para la transcripción. El Word se transcribe cuando los profesores hablaban, porque a mí no me sirve. El grabador de voz no me sirve porque yo ya puedo grabar, ningún problema,
pero yo uso el grabador de voz y se escucha un sonido tan agudo que los odio. Todavía no me adapto. Los odio. Entonces, me acomoda más, me relaja más, me quedo más tranquila con la transcripción del Word. Pero me quedé sin tablet. ¿Se da cuenta? Entonces, ahí solo habría que hacer algo. Lamentablemente es postulación, cumplir requisitos, la ficha social, el carnet de la discapacidad, explicar tu historia y cuál es tu necesidad y ese grado y qué tan dependiente es, qué tanto lo necesita. Entonces, también cómo lo hacemos, cómo lo resolvemos en la vida cotidiana. Y hay que pelear los servicios adecuados. ¿Podemos solicitar un intérprete de lengua de señas? Sí. Eso mismo te iba a preguntar, disculpa, Yasmín, porque yo trabajé en escuela varios años. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con los niños que tienen alguna condición de pérdida auditiva y no tienen el intérprete necesario en la educación? Porque no hay. Y los colegios muchas veces no tienen, entre comillas, el costo para poder pagarle un intérprete en el caso que necesite el niño. ¿Me entiendes? Ahí es donde está el servicio adecuado. En esos servicios adecuados hay ley, sí. No me lo sé de memoria, pero mi compromiso se los voy a mandar, ¿ya? Ya. Para que ahí puedan hacer ustedes. No me da el tiempo para hacer diapositivas, pero me encantaría que ustedes lo puedan hacer, porque también me sirve también para ayudar a los padres con hijos sordos, ¿ya? El tema es que en esos servicios adecuados hay que separar las dos cosas. ¿Cuál es el servicio adecuado para, digamos, psicoacústico? Sí. ¿Y cuál es el servicio adecuado para el niño sordo? Porque Sí. ambos siguen siendo diferentes en cuanto a las adecuaciones. Entonces, por darle una manera general, porque a menos que hagamos Sí, una es charla amplio, sí, entiendo que profunda, es amplio. en el mundo hipoacústico, por ejemplo, tenemos que estar la JUNAED, y por la JUNAED los subsidian con el implante, con el audífono, está la terapia del programa PIE, algunos funcionan, otros no, pero en el programa PIE están los fonoaudiólogos, terapeuta ocupacional, es que les va enseñando a hablar, a escuchar con la audición que tienen. Entonces, los padres también tienen que ser parte de eso. El tema es que los padres, el audífono va a escuchar todo, pero una cosa, y eso es lo que se le hace súper difícil a los padres entender, que una cosa es que los padres tienen que entender que el que tenga audífono no va a sanar su audición. El escuchar audífono, el niño tiene que aprender a canalizar los sonidos, a distinguir los sonidos y a identificar los sonidos. Lo mismo pasa con el habla. Entender lo que se está pronunciando. Yo puedo escuchar lo que me están hablando. El comprender. ¿Puedo entender lo que me están hablando? ¿Puedo razonar y comprender lo que me están diciendo? Escuchar, entender, comprender. Sí. Entonces, y eso también es otro trabajo, pero también es un trabajo de los padres. Entonces, si los padres no son capaces de entender eso, pero es que no va a entender. ¿Se imaginan si mi padre a mí me hubiera tenido ciertos prejuicios? Porque sí o sí es una discriminación, pero es una discriminación por ignorancia. Ojo, discriminación por ignorancia no es lo mismo que rechazar a tu hijo. Diferenciemos. Discriminación por ignorancia, rechazar a tu hijo, no acepta. Mi padre, ¿verdad? Me crié con mi padre y mi tía. Mi padre a mí siempre, a la escuela de lenguaje, a la escuela, a la escuela, a la escuela. Me enseñaron a hablar, con los retos auditivos que tenía. Siempre se reforzó y se preocupó de que yo pudiese, ¿verdad? Tratar de adquirir la herramienta lo más posible, porque mi papá sabía de que la audición
iba a ser progresiva, no sabíamos en qué momento iba a quedar 100% sorda, tal como lo mencionó Marisa en un momento. Sí, es verdad, porque ese era el pensamiento en estos tiempos. Hay que aprovechar ahora que aprenda todo lo que pueda. En ese tiempo no estaba la facilidad de adquirir audífonos ni implante coclear. Entonces, ahí había que... Así era la cosa. Entonces, claro, entonces, ¿qué es lo que pasa hoy? Es eso. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero para ese hijo? Entonces, mi papá nunca tuvo ni un solo prejuicio. Ni uno. Tú puedes. Tú vas a ir a un liceo comercial y vas a estudiar contador. Me pagó hasta un profesor porque en esos años había que rendir una prueba para entrar al liceo comercial. Después me pagó hasta un preuniversitario para que yo fuera a la universidad a estudiar auditoría. No sé. Y yo me acuerdo muy bien, y que se los quiero comentar porque quiero que los padres reflexionen. Yo estaba en cuarto medio. Me rebelé. Porque empecé a entender que sí hay una diferencia. Y yo y Pacusica era muy diferente a él. Me empecé a rebelar. Como que había un cierto rechazo hacia mi persona, yo misma. Porque hasta la forma de pensar ya era distinto. Y me sentía incomprendida. Entonces, ni siquiera sabía cómo explicar. Tanto así que en ese momento sí odié a mi papá porque, papá, ¿por qué cuando yo chica, tú y yo teníamos un propio lenguaje? Y de pronto ese lenguaje desapareció y no sé en qué momento desapareció. Yo con mi papá, en Valparaíso, el colegio estaba allá arriba en Cerro Alegre, siempre subíamos el ascensor y veíamos los containers de colores en ese tiempo. Mi papá era marino mercante, que ese era su barco. Para bajar al barco, cuando en fiesta de Navidad, yo no tenía necesidad de usar los protectores el antirruido para los motores. La verdad es que con mi papá no entendíamos al puntero, los colores, la ropa, y así no nos dábamos a entender. Y eso desapareció. Y yo me acuerdo que los fui a acusar al liceo, que mi papá no me quería, que mi papá me rechazaba. Y después el profesor decía, pero ¿cómo te comunicabas con tu papá? Es que mi papá ya no me apunta. Entonces, el profesor queda así como, sí, porque mi papá ya no me apunta, ya no me dice nada. Entonces mi papá, claro, me decía que yo ya no estaba tan chica, ya estaba usando audífonos, ya tenía que empezar ya a tener más independencia, porque yo era muy apegada a él, entonces tenía que tener más independencia. Entonces mi papá así como, ¿qué hago yo con ella para que se independice? Así que yo me rebelé y por primera vez en cuarto medio empecé a sacar rojo. Iba a repetir, cuarto medio. Me enfermé, mi papá me mandaba al hospital, suero, todo lo demás, de vuelta al liceo. Me vas a pasar el cuarto medio. Y yo escuchaba a los demás, ¿no? ¿Para qué le haya comprado un vestido de fiesta gala si te va a repetir cuarto medio? Todo el mundo, nadie me tenía fe. Solamente mis profesores y mi papá. Ni siquiera yo me tenía fe. Entonces, le escuchaba a mi papá, que mi papá, tú vas a lograr. Perfecto. 2 días antes de la fiesta de gala, supe que pasé de curso, la mamá a última hora pagando todo el cupo ahí, la fiesta de gala, todo. ¿Se da cuenta? Entonces, eso es lo que realmente cambia. Eso cambia. El compromiso de los papás con los niños. Sí. Porque mi papá nunca a mí me hizo sentir diferente. Al contrario, tienes que aprender todas las herramientas que puedas para sobrevivir en esta sociedad. Y no dejes que nadie te pisotee ni nadie pase por encima tuyo. Entonces, eso es lo que pueden dar los padres y la forma que pueden acompañar. Porque el día que los padres no hagan eso, dejen de hacer eso o se rinden, no esperen que, digamos, ese hijo a futuro pueda llegar a ser lejos, pueda cumplir sus sueños, pueda cumplir sus metas. Porque también va a depender de los padres. Entonces, y lo mismo pasa con los chicos sordos. Entonces, ¿qué podemos hacer con ellos, con los chicos sordos?
Depende. Si el niño nació sordo y en la familia no hay sordos, son todos oyentes, son todos, digamos, que nadie sabe nada de la lengua de señas, el chico necesita un coeducador y necesita que los padres se integren en la comunidad sorda porque tienen que aprender lengua de señas para comunicarse con su hijo. Entonces, ahí es diferente. Entonces, el coeducador sordo lo que va a hacer es, dentro de la unidad educativa, el coeducador le va a enseñar a los profesores cuáles son las adecuaciones que requiere este estudiante sordo. Entonces hay que hacer las adecuaciones, pero es que esto no está por ley, por supuesto que sí, está por normativa del área educacional. Entonces, y ese coeducador además le va a enseñar a este niño chiquitito, ya, la lengua de señas, le va a enseñar cuál es su identidad, cuál es su cultura, todo eso se tiene que aprender, ¿verdad? Paralelamente a eso, el niño desarrolla su lengua materna en el hogar. Y ahí también va a depender de los padres. O sea, Así como los padres sordos con hijos oyentes, ¿qué es lo primero que hacen? ¿Enseñarle a hablar? ¿Enseñarle a escuchar? No. Los padres sordos, lo primero que van a hacer es enseñarles su idioma. su cultura. Exactamente. Entonces, y aquí vamos a la inversa. Padres oyentes, hijos sordos y nadie de la familia es sordo. Están completamente solos y abandonados, incomprendidos. Entonces, los padres deben aprender cómo se comunica su hijo. Si su hijo no escucha, no saca nada con enseñarle a hablar si no entiende lo que uno está hablando. Por ejemplo, pala, casa, cama, cala, pana. Entonces, si miramos la modulación, Suenan iguales. es casi lo mismo. Jugo, jugo. ¿Cómo le enseño a diferenciar si no escucha? Y no hay una discriminación. Exacto. Y ellos no saben lo que es el vocabulario, las vocales y la consonante a los 3 años. Entonces, hay que irse por la parte didáctica visual. Partamos por los colores. Partamos por, mira, el plátano, ¿de qué color es? La ropa que está usando, ¿de qué color es? Y uno va como apuntando, van desarrollando, no hay nada, cosa más hermosa, es que desarrollen su propio lenguaje materno. Yo lo tuve con mi papá. No sé ni cómo me entendía las palabras, pero me entendían. ¿Entiendes? Yo nunca me sentí discriminada. Entonces, sí. Entonces, y eso es lo que tienen que trabajar ahora. Ahí hay un rol fundamental también del coeducador, porque en el colegio el coeducador lo tiene que preparar. Después, cuando ya el chico está listo, pasa con el intérprete de lengua de señas, porque ya sabe las señas. Entonces no va a quedar perdido con el intérprete. Pues imagínense aprender señas con el intérprete, no tiene idea qué le están hablando. Eso no es un tanto violento ponerle un intérprete a un niño de primera básico que no sabe qué son las señas y cuántas señas. Para mí sí es violento. Quizás para otros no, ay, pero es tan exagerada. Es que yo me pongo en el lugar del niño. Es como los invito a los psicoacúsicos, por ejemplo, películas coreanas que son fantásticas, ¿verdad? Expresiones, todas Sí. están de moda las películas coreanas. Sí, yo lo he visto. Póngalo en el idioma coreano, tanto subtitulado como hablado. Y quédense, ojalá, 4 o 5 horas. ¿Qué tanto van a entender? No, Imagínense los niñitos de primero básico, segundo básico. O peor aún, sin intérprete. Los padres están solos.
Entonces, se dan cuenta, en servicios adecuados, ambos son diferentes, cada caso diferente, que hay que hacer la evaluación, cuáles son los ajustes que realmente son buenos para ellos. ¿Cómo encontramos esos ajustes? Por eso es que es importante. Yo les agradezco que se hayan formado en la parte que con los hipacúsicos, porque tienen donde apoyarse y donde pedir información y qué hacer. Yo lo agradezco muchísimo que se hayan creado, ¿verdad? Porque se necesita. Todos los que vivimos solo esta etapa, la comunidad hipacúsica, entendemos. Yo tengo 46 años, y recién ustedes, hace un año creo, Sí. un poco más, ¿verdad? Entonces, antes no había eso. ¿En dónde buscábamos ayuda? Lo mismo pasa con la comunidad sorda. Cada vez más se están potenciando, se están empoderando las personas sordas y sus agrupaciones. Entonces, y esto permite poder entregar información. La creación de entornos inclusivos, lo mismo, como le expliqué hace un momento, ¿verdad? Cómo nosotros nos rodeamos, cómo hacemos que sea accesible para ellos. Hay muchas cosas didácticas, dinámicas, ahora hay mucho TikTok, hay YouTube, están las redes sociales y que muestran muchísimas cosas. Yo de repente molesto a algunos que son coeducadores, igual no me voy a seguir molestando, por ejemplo, al intérprete que es coeducador, es profesor también, de repente le mando algunos videos, oye, mira esas cosas didácticas, juego con los niños, y yo se los mando, aunque yo sé que herramientas él las tiene, pero no está de más, alguna vez se le irá a servir, se lo manda. Y la educación y sensibilización, como les dije, cómo nosotros podemos generar empatía. Y lo mismo pasa con los derechos. Entonces, cuando hablamos de derechos, vamos a hablar específicamente, mira, tenemos la ley de educación, la ley de salud, la ley de la justicia, tenemos la Constitución, tenemos la ley 20.422, tenemos la ley 21.303 y tenemos la Convención de los Derechos de las Personas en Situación de Discapacidad para poder defender. Pero eso hay que estudiarlo, analizarlo, adaptarlos, interpretarlos a las necesidades de lo que nosotros necesitamos. Y eso toma tiempo. Requiere de un trabajo en equipo. Y además se requiere de vez en cuando, también una asesoría de un abogado. A mí se me hace más fácil porque yo estudio derecho. Ya estoy familiarizada con los términos jurídicos. Pero ustedes, como padres, como agrupación, como comunidad, como comunidad, tienen que buscar todo eso que alguien que los pueda orientar, asesorar, ayudar, como yo puedo. Depende, salud, justicia, trabajo, educación, familiar. Tengo que ver cuál ley me favorece porque no es cualquiera y la ley no es general. La ley está caso a caso. Entonces, así nosotros aprendemos a utilizarla y defender nuestros derechos. Esto es, entonces, teniendo la empatía, teniendo el derecho, y así como explicamos en principio las diferencias de lo que es la persona hipacústica, el mundo sordo, entonces, ahora ya se nos queda más claro. Entonces, el mundo sordo, si quieren ir a participar en el mundo hipacústico, tienen que generar empatía. Y si ustedes quieren que el mundo hipacústico se comuniquen y que les hablara lengua de señas, enseñen lengua de señas. Entonces, si yo quisiera dar una charla, voy lo hago, pucha, pago, a veces no. Para que hoy día estamos todos voluntarios. Como yo lo manifesté en un principio, Francisco, ¿verdad? Yo lo agradezco harto porque me permite entregar información accesible. Entonces también está la voluntad. A veces uno dice, pero es que no tiene voluntad. Esperemos. El servicio de interpretación no es gratis. Se paga. Y hay a veces que me apañan, sí, pero yo igual trato de buscarle trabajo. Oye, no, pero si aquí yo recomiendo un intérprete, él es intérprete. Es lo mejor que puedo hacer por él, ¿verdad? O por la intérprete. Entonces, no es caridad, esto es un derecho, porque la accesibilidad a información es un derecho. Pero al momento de que nosotros queremos relacionarnos como vida social,
empatía. No confundamos las cosas. No porque ustedes sean una comunidad que no... sabemos que no hay fondos para pagar intérpretes. Ni siquiera la municipalidad nosotros nos van a dar plata para pagar intérpretes. Tenemos que generarlo por medio de proyectos. Sí. Entonces, ¿qué pasa si no tenemos nada? ¿Nos pueden acusar de discriminación? No. ¿Podemos obligar a los intérpretes que trabajen voluntarios todas las veces que necesitemos? No. ¿Podemos hacer un esfuerzo? Mira, ¿sabes qué? Mira, con mucho esfuerzo, entre 10, 15 personas logramos juntar esto. Esto es lo que tenemos, a criterio del intérprete. Si el intérprete acepta voluntariamente hoy, muchas gracias, se agradece, nos salvas enorme, listo. Pero no nos acostumbremos, no nos mal acostumbremos a que el servicio del intérprete sea siempre gratis, cuando se pueda. Porque nosotros, por parte nuestra y la agrupación, tratamos de utilizar los casos más urgentes. Pero el resto tratamos de que sean remunerados. Entonces, por eso ahora espero que esto le haya quedado claro. Yo sé que van a empezar la ronda de preguntas. Espero que podamos trabajar ambos lados, porque ninguno está encima del otro. La empatía y el derecho van de la mano. La empatía nos sirve muchísimo para la vida diaria, muchísimo, la vida cotidiana. El derecho nos tenemos que empapar en el tema. Tenemos que conocer todas las leyes que estén a nuestro favor y utilizarlas caso a caso. ¿Ya? Así que son dos cosas totalmente distintas, pero unidas. Así que eso. Muy largo el tema, pero de verdad agradecí a Yasmín porque es un tema que tenemos que tocar, que es, como bien digo yo, es largo, pero por tiempo no podemos tampoco porque ya son las 9:30. Entonces, yo los invito, chicos, a que se puedan unir más a las charlas, a que puedan tener esa más información de los temas que nosotros tenemos. Y yo quiero agradecerle a Yasmín, a Francisco por este tiempo, por darnos a conocer todo esto sobre los derechos y la empatía. Y bueno, voy a dar unos 10 minutitos porque son ya las 9:30 y nos pasamos un poco de la hora. Así que para que alguien si tiene alguna pregunta para Yasmín, la Marisa Morales. Hola, Carla, Sí, pero algo, Mari, sí. no sé si a los demás les pasó, pero Yasmín quedó pausada. Es que no sé si está Francisco, la Mari y la Yasmín, ¿qué le pasó? Esperemos un poquito. Ahí está. Sí, me conecté al celular porque la verdad es que, mira, si se fija, mi pantalla está pegada. Me quedé con el vaso ahí, pero Sí. como acá estamos, ya. Sí, Yasmín, mira, te cuento. Lo que pasa es que yo les decía a los chicos ahora que como nos pasamos de la hora son las 9:30. Entonces son 10 minutos de ronda de preguntas. Así que los que tienen preguntas más cortitas, referentes. Hay varias manos levantadas. Carolina, yo la veo hace rato que tiene la manito levantada. Sí. Carolina Vidal. A ver, Karen, guíame tú con las preguntas, por favor, con las personas que están. Carolina. Hola, hola. Bueno, lo mío es cortito. Con respecto a lo que dijo Yasmín en cuanto a todo lo referente no quiero hacer preguntas, solamente quiero hacer una mención más corta. En cuanto a lo que dijo ella sobre la ley, sobre la empatía, sobre las comunidades sordas, hay que aclarar ciertos puntos que la ley 24.422 es una ley que está en el derecho de toda el área de discapacidad, no solamente para personas sordas. Y la ley 21.303 es el reconocimiento de la lengua de señas, ¿ya? Para que quede clarísimo. En cuanto a mi pregunta es, con respecto hacia los intérpretes de la lengua de señas,
nosotros trabajamos para la comunidad sorda, pero también nosotros merecemos que nuestro trabajo sea reconocido y sea bien empático, porque muchas veces ha pasado de que muchos cobran, otros son gratuitos, otros son así. La verdad es que hay que tener empatía para todo, y también generalizar y fomentar que los intérpretes de la lengua de señas, porque muchos se frustran, muchos dicen, pucha, yo soy mala intérprete, o los sordos me dicen que yo interpreto mal. Yo he pasado por todas las etapas y ahora que tengo 44 años, yo ya aprendí de muchas lecciones en la vida, en lo bueno y en lo malo. Rescato mi trabajo como es. Soy una profesional de la lengua de señas, soy una intérprete que siempre ha dado el corazón por las personas sordas. Y eso lo sabe Yasmín porque la primera vez que me conoció, ella sabe que yo entrego el cariño y el trabajo por las personas sordas. Y las herramientas o el trabajo, como dice Manuel, la accesibilidad, está bien. Yo entiendo que es para todas las personas con discapacidad auditiva, tanto hipoacúsicas o personas sordas con una pérdida total, que es la lengua de señas. Pero solamente quiero dejar en claro que los intérpretes de la lengua de señas tenemos un trabajo grande, a pesar de todas las dificultades que hemos enfrentado en la vida, y que a ser igualitario tenemos que tener conciencia y tenemos que tener un respeto hacia la comunidad sorda y hacia los hipoacúsicos también. Pero más que los hipoacúsicos son las personas que realmente son los que entregan su vocación a aprender lengua de señas. Y los que son sordos, son personas sordas, su vocación es la lengua de señas. Hay que tener claro los puntos fijos que la lengua de señas no es un medio de comunicación. La lengua de señas es propia y natural de las personas sordas. ¿Ya? Sí, es Y un la pregunta patrimonio, sería, Caro, es una lengua materna. Nada más que eso, una lengua materna en donde muchos de los canales o muchos de las personas que no conocen y nunca no se han integrado a la comunidad sorda, dicen, traductor o traductora a lenguaje de señas. No es lenguaje de señas. La lengua de señas es algo propio, es algo natural, es algo convincente. ¿Por qué lo digo? Porque como llevo toda una vida, una trayectoria, no por ser coda, sino que por ser intérprete de la lengua de señas, he aprendido las barreras en cuanto al área de discapacidad. Muchas veces a mí me han criticado, muchas veces me han dicho cosas malas, muchas veces no quieren que yo interprete, pero yo no voy a la base de pelear, no voy a la base de dar gusto a los demás. Yo voy a la base de mi trabajo. Y mi trabajo, sea bueno o sea malo, tengo que verme yo primero para saber si empatizo o no empatizo con eso. Gracias, sí, Carolina, no, sí, por cuando hablamos de comunidad sorda es muy amplio, sí. Pero bueno. No sé si hay dudas por acá, preguntas, creo que... Maritza. Hola, ahora, una vez, segundo. Sí, o sea, yo quiero decir un poquito sobre el tema de los coeducadores. Los coeducadores son modelos lingüísticos de los niños sordos, ya sea en diferente nivel, ya, desde sordo hasta moderado. También los niños, por ejemplo, es bueno, por ejemplo, aprender en ambos idiomas, porque igual ayuda a desarrollar cognitivamente. ¿Ya? Yo soy coeducadora, yo tengo una alumna y tiene implante, ¿ya? Ella escucha y habla menos, ¿ya? Pero igual estuvo como más o menos atrasado porque lamentablemente los doctores le dijeron que no aprendiera lengua de señas porque se atrasa. No. Y ahí el problema es el desarrollo cognitivo
mira perjudicado, mira dañado, entonces, o sea, todos los niños sordos, por ejemplo, también la decisión de los padres, también pueden aprender, porque van a la par, ¿ya? Y después los hipocúsicos toman la decisión de, por ejemplo, ya, no gustan los oyentes, ya, va hacia la oyente. O cultura sorda, va hacia la cultura sorda. O en ambos mundos, como bilingüe. Por eso es importante. O sea, yo puede ser como personas son la media en los mundos, wow, igual es importante, sobre todo para evitar la privación lingüística. Es más por eso, ¿ya? Es para evitar la privación lingüística. Sí, la privación lingüística es un tema para hablarlo en otras circunstancias, porque es muy largo hablar de privación lingüística. Otro tema es hablar en lo que deciden los padres. Lo que pasa es que hoy por hoy nos falta muchísima información. La pregunta es quién da esa información. Por ejemplo, ahora se creó la comunidad hipoacústica, que están levantando, que se están empoderando, que se están moviendo a nivel nacional, y eso se agradece porque así van a poder apoyar a los padres con hijos hipoacústicos. Por otro lado, responsabilidad de la comunidad sorda, moverse, empoderarse, ¿ya? Y poder asesorar, poder colaborar también con el colegio en relación a los chicos sordos, porque hay que recordar que coeducadores no hay muchos a nivel nacional, No, también intérpretes, entonces por eso que es muy importante, aquí son temas muy amplios, ¿ya? Son temas muy profundos, no quiero quitarle importancia a la comunidad sorda, ¿ya? Pero el mundo hipoacústico también hay mucho que hablar, de hecho aquí está presente Graciela, Sei. Nosotros en el mundo hipoacústico podemos hablar 3, 4 días, día y noche, ¿ya? Pero porque es muy amplio. Entonces, igual se requiere de mucha capacitación, de muchas charlas, ¿verdad? Un día podemos hablar de privación lingüística, otro día podemos hablar de los derechos del intérprete, otro día podemos hablar de las necesidades técnicas para los estudiantes hipoacúsicos, otro día podríamos hablar de las necesidades para el mundo sordo, pero es muy amplio. Lo que hoy por hoy sí es importante que necesitamos es aprender sobre la empatía y el derecho, porque ocurre que existen ciertos actos abusivos en que, no, es que la persona sorda pasa por encima del hipoacústico, o a veces el hipoacústico también, que algunos pueden ser soberbios. Entonces, las razones no las sabemos, porque tendríamos que entrar a hablar del lado emocional, lado psicológico, y no terminamos nunca. Entonces, lo mejor que hoy por hoy, yo estoy muy contenta que se haya creado la comunidad hipoacústica, porque sí se necesita, ¿verdad? Así como las personas sordas se apoyan de la comunidad sorda, y ya es decisión personal dónde está. Pero si me preguntan si los hipoacústicos podrían trabajar en conjunto con las personas sordas, la respuesta es sí. El tema es cómo nos respetamos. Si yo como sorda me voy a aprovechar del mundo hipoacústico porque él escucha más, o trabajamos en conjunto. Yo lo respeto. ¿Tú te quieres poner el implante coclear? Ok, te apoyo, te respeto tu decisión, pero no te olvides de mí. Si yo me voy a poner un implante, mundo hipoacústico, y quiero ayudar a mis amigos con la información, también lo puedo hacer. Hay una retroalimentación mutua. Potenciemos sordos, potenciemos hipoacústicos. Se pueden trabajar, pero hay que establecer límites y no imponer. Es algo solidario. Eso es lo que quiero rescatar de lo que se trataba la temática hoy, cómo generamos la empatía y cómo utilizamos el derecho. No sé si alguien tiene más dudas. Quedaron 2 personas más, Graciela y Sei.
Mucho tiempo no los veía. Graciela, Graciela. Graciela, tú primero. Buenas noches a todos. Mi nombre es Graciela, soy una persona hipacústica de Lima, Perú. Y, y me ha gustado estar acá y yo quiero saber cómo va el proceso en Chile con el tema de la sensibilización, concientización, toma de conciencia de todos lados para que la sociedad chilena tome en cuenta más apoyo a las personas con discapacidad, tanto la persona sorda y la persona hipacústica, porque yo, en mi propia opinión, siempre pensaba que Chile es un país más avanzado, tiene mayor tecnología, pero sí quiero saber cómo va Chile con nuestro proceso. Saludos. Sí, mira, aquí quiero destacar algo súper importante. SEI es de Bolivia, ¿ya? En Bolivia hay una corporación hipacústica separados por grupos, por edades, ¿verdad? Pero muy específico. Con los temas hipacústicos, 100% hipacústico, todo lo relacionado con hipacústico, comunidad sorda, todo lo que tenga que ver con sordos, son muy separados. No hay una convivencia entre uno y el otro. Y no está mal. De verdad que no está mal, ¿ya? Porque son derechos distintos y son herramientas distintas y mundos distintos, tal cual como yo lo expliqué en un principio. Pero se pueden convivir en razón social, en razón de convivencia, sí, por supuesto. Pero en cuanto a relacionarse, ya es su derecho donde uno se sienta más cómodo que el otro. Entonces, y hemos compartido mucho ese tema. Igual de repente también me motivaron un tiempo a mí a crear la corporación hipacústica. Ni les comento porque no ha sido una buena experiencia y no va a ayudar en nada. Pero lo intenté. Importante es que yo lo intenté. Entonces, la verdad de las cosas es que es bien compleja. Entonces, con SEI también aprendimos muchísimo, compartimos cómo eran las leyes en nuestro país, cómo inclusive existía discriminación entre los mismos hipacústicos o discriminación entre los mismos sordos. Yo también fui totalmente discriminada por la comunidad sorda en un principio. No, porque tú eres oyente, oyente. Y yo como, ¿qué tiene que ver con que yo tenga las herramientas que aprendí del mundo oyente? Que se me discriminaba por eso. No sé, era como absurdo, pero... Y eso es porque ahí falta abrirse, falta explorar, falta compartir. Están como muy encerrados en eso. Entonces, hoy han avanzado bastante y eso yo lo valoro harto. Así que ojalá que Bolivia también se hayan podido flexibilizar un poquito más, pero el SEI es la persona más experta que uno le puede preguntar en cuanto a las herramientas tecnológicas de transcripción. A mí me ayudó muchísimo en pandemia. Por Dios que la sufrí, clases virtuales. Eran horribles. No estaba el Google Meet con su titulado y no funcionaba muy bien, y funcionaron los Zoom. Pero SEI es una de las personas más expertas en la accesibilidad en cuanto para el mundo hipacústico. Así que aprovechelo. Perdón, SEI. No sé si Graciela. Hola, ¿cómo? No. Hola, ¿me escuchan ahora? Sí, ahora sí. Hola, buenas noches a todos. ¿Cómo?
un gusto de saludarlos desde La Paz, Bolivia. Bueno, para los que no me conocen, me presento, yo me llamo Sergio, me dicen Sei, y pues escuché todo, bueno, la verdad leí todo el subtitulado, porque no escucho bien. Lo escucho Y las bueno, mujeres. algunos comentarios que quería al respecto. He estado al tanto de la comunidad hipoacústica acá en mi país. También sé que ya hay una en México. Ya han abierto una comunidad igual en Chile, y felicidades a las compañeras que están aquí presentes, que creo que están organizando este evento, ¿no? También sé que ahí en Perú están creciendo su comunidad hipoacústica, y pues se tienen en común estas comunidades que usamos el español, el castellano específicamente. Y la experiencia que he visto es que muchas veces hay como que cierta tensión entre los que están en la comunidad sorda y los que están en la comunidad hipoacústica, pero empezando de cero, ¿no? Entonces, como Yasmín, es común que haya malas interpretaciones, que haya gente que crea que nos hacemos a los superiores por el hecho de escuchar un poco más, acceder a la educación y usar el resto auditivo. Y el hecho de que no sepamos lengua de señas no quiere decir que nosotros estemos fingiendo superioridad, simplemente que ni siquiera sabemos que tenemos una discapacidad al principio, y mucho menos una identidad, ¿no? La identidad hipoacústica, y así es la H, como que estamos entre el sordo y el oyente al medio, pero con una identidad propia. Y bueno, una amiga me ha regalado un libro que justamente lo han traducido en Senad de Chile, es Comprendiendo la cultura sorda en busca de la sordidad. Y esto es de las pocas traducciones que quedan, y he podido constatar de que a la comunidad sorda pues no es muy amigable al implante coclear. Sin embargo, hoy en día hay muchos implantados en la comunidad sorda. Esto es importante destacar porque, bueno, acá en mi país hay mucho rechazo al implante coclear, y creo que no es la excepción. Sé que en muchos países vecinos pasa lo mismo porque, claro, son minorías lingüísticas, están en peligro de extinción. Y el problema es cuando nosotros estamos en condición de invisibilidad, ¿no? O sea, nosotros pasamos de tener necesidades a tener requerimientos, ¿no? Esto lo he aprendido en un taller donde llevamos la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Yo siempre decía que tenemos necesidades, hasta que entendí que no tenemos necesidades, tenemos requerimientos. ¿Qué quiere decir esto? Que pasamos de las necesidades de necesitados a requerimos, subtitulado. Requerimos transcripción en tiempo real en español. Con una persona que está transcribiendo, como pasa en el caso de Transvoz, ¿no? Y también requerimos audífonos, implantes cocleares, incluso lengua de señas, ¿no? De cada país. En el caso de la lengua de señas de mi país, es la lengua de señas boliviana. Ellos apuntan más a la educación bilingüe bicultural. ¿Qué significa eso? Educación con lengua de señas y español en la parte escrita. Pero, por ejemplo, en el caso de otros países como en Perú y en México, hay en la mañana clases y en la tarde terapias, ¿no? Y esto puede ser para algunos una tortura, pero para otros puede ser una oportunidad para desarrollar su lenguaje oral. En mi caso, yo tengo pérdida profunda en las frecuencias agudas, ¿no? Y como decía Yasmín, yo no escucho la voz de las mujeres. Luego, en las frecuencias graves, yo no requiero de audífonos, yo puedo escuchar directamente por teléfono. O sea, mi pérdida es leve ahí. Pero escuchar fuerte y profundo al mismo tiempo ocasiona a la vez una hiperacusia. Entonces, tengo que estar alternándome tapones, audífonos. Aquí les muestro mis audífonos, color verde chillón.
codo rojo, codo azul, para identificar cuál es izquierda y derecha, ¿no? Luego sacarte los audífonos y ponerte horas o bien los auriculares, ¿no? Los auriculares acolchados con micrófono. Así también mejora el subtitulado en tiempo real. Si nosotros no mejoramos nuestras condiciones buscando un entorno donde no haya ruido ni eco, nuestros requerimientos de subtítulos van a ser solo una parte de lo integral. Lo mismo que pasa que los sordos buscan calidad en la lengua de señas, que tiene que ser el tamaño más grande, tiene que haber iluminación. En nuestro caso, el subtitulado con inteligencia artificial funciona bien cuando habla una persona, pausa, habla otra, y no cuando hablan dos personas a la vez, porque el subtitulado se congela. Bueno, ustedes ya son expertas en su condición, en lo que viven. Entonces, definir lo que es hipoacusia acá sería entender lo que vivimos día a día. No solamente son las barreras comunicacionales, también tenemos que pasar de ser un problema médico de no escuchamos bien a lo que dice la convención al respecto de la definición de discapacidad. El problema no está en nosotros, sino en nuestra interacción entre nosotros, las personas con discapacidad, con el entorno, que tiene muchas barreras y cuyos ajustes razonables garantizan la igualdad, la equidad de condiciones con los demás, ¿no? Entonces, esta reflexión la hago, tenemos que pasar de las necesidades a los requerimientos, ¿no? Este juego de palabras es muy poderoso. No podemos presentarnos en la universidad como necesitados y que estuviéramos pidiendo un favor. Ahora tenemos acá en Bolivia ingreso libre a la universidad, pero no hay intérpretes, no hay subtítulos, prácticamente uno se los tiene que arreglar de manera autodidacta, y no había hace 10 años una comunidad hipoacústica, ¿no? Hemos empezado nosotros, primero con una organización de padres, luego la organización de hijos que fueron creciendo, luego se expandieron por Bolivia, y pasaron 7 años, 8 años, y la comunidad fue creciendo, y también tuvo sus roces, sus divisiones, ¿no? Igual que en cualquier otra comunidad, ¿no? También hubo situaciones en común de que no tenemos acceso a la salud auditiva ni a la educación para el hipoacústico, que va más allá del intérprete. O sea, que pongan en una pantalla la transcripción en tiempo real, como mencionaba Yasmín, la aplicación de transcripción instantánea. Pero también existe otra que se llama Microsoft Translator. Con esta aplicación puedes no solamente transcribir, también puedes traducir de un idioma a otro. Puedes hablar con una persona de cualquier lugar del mundo y esa persona puede hablar en otro idioma y lo que transcribe lo va a traducir, ¿no? Entonces, mi consejo, investiguen qué es lo que les sirve más a cada uno de ustedes, ¿no? Porque a unos les puede servir más las señas, a otros les puede servir más el subtitulado, a otros les va a servir escuchar directamente con un auricular. Personalmente me convenía más que nos quedemos en la virtualidad de la pandemia, donde una persona tenía el micrófono y una persona escuchaba. Bueno, eso para cerrar mi reflexión es que siempre busquemos el apoyo entre pares, o sea, fortalecernos entre hipoacústicos para saber que no estamos solos. Igual con la comunidad sorda, hay que trabajar con ellos. Hay intereses y requerimientos en común. Por ejemplo, las películas subtituladas. Hay que luchar por ambos requerimientos y no se puede juntos, ya por lo menos revueltos, ¿no? Muchas gracias. Saludos a todos desde Bolivia. Bueno, agradecer a todos los que están acá, ya son las 10,
Algunos son conectados de Perú, de Bolivia, de México igual tengo. Así que agradecido a todos, chicos, a los colectivos de hipoacúsicos de Perú igual, darle las gracias porque se conectaron. Así que eso, un abrazo, nos vemos el día viernes, si Dios quiere. Y Yasmín, agradecerte por todo este tiempo y por el tema que estuvo demasiado bueno. Y a Francisco igual, que se dio el tiempo, y un abrazo grande para todos ustedes. Sí, gracias a ustedes también por la oportunidad y la verdad de las cosas que a mí me permitió también igual cierta nostalgia, ¿verdad? Ahora, pero me da una alegría tremenda saber que ya hay una nueva comunidad acústica y que van a poder ayudar a muchísimo. Así que yo también estoy disponible para cuando ustedes necesiten otros temas que puedan, que requieran. Yo ningún problema, siempre que puedan, poder apoyarlos a ustedes, capacitarlos, orientarlos en lo que se necesite. Me avisan, Karen tiene mi contacto, sabe que siempre me puede hablar. Entonces, eso es lo que yo más puedo ofrecer. Pero me da mucha alegría y los felicito porque de verdad, los que no tuvimos apoyo, ni siquiera una comunidad hipoacústica, y estuvimos solos en el mundo oyente, sabemos lo que eso significa. Así que lo agradezco harto. Sigan funcionando, sigan trabajando. Piedras hay por todas partes, pero sigan, porque tienen que pensar en el niño, en el futuro, cómo ayudamos a sus padres. Y lo mismo nosotros ayudamos a hacer en la comunidad sorda. Ya, muchas gracias, chicos, que estén bien. Hasta luego, Yasmín, Francisco, hasta luego. Gracias, chicos. Buenas noches. Bravo, felicidades.